Listo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Bienvenidos al seminario de Filosofía de la Medicina en su segunda emisión. En esta ocasión vamos a trabajar el texto El estado oculto de la salud de George Gadamer. Pero en esta primera sesión, ya que hay muchos integrantes nuevos, muchas personas que no había visto, vamos a empezar con un encuadre de a qué nos dedicamos en Filosofía de la Medicina. También vamos a ver la forma de evaluar el curso y el tipo de sesiones que vamos a llevar a cabo. Nada más, antes de continuar, si me están escuchando bien, ¿verdad? Ok. Sí, Perfecto. Qué bueno que están por aquí todos. Sé que es domingo, sé que tienen muchas responsabilidades, muchos quehaceres. Entonces les agradezco mucho el tiempo que se están tomando. Voy a compartirles pantalla para que podamos empezar a trabajar. Entonces, me avisan por favor cuando se esté compartiendo la pantalla. Ya ven, listo. Muchas gracias. Perfecto. Hola, bienvenida. Por aquí andamos en la presentación. Vamos a darle desde el principio. Muy bien. Estamos en el seminario de Filosofía de la Medicina y mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. Me pueden decir maestro Adrián, me pueden decir profe Adrián, me pueden decir Adrián. No tengo ningún problema. Yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, donde también estudié la maestría y donde actualmente doy las asignaturas de Filosofía de la Ciencia, Hermenéutica y el Seminario de Prácticas Filosóficas. Adicional a ello, tengo estudios en medicina herbolaria, soy médico herbolario por parte de la UNIVIM y también poseo conocimientos de derecho por parte de la UNAM. Esa todavía anda en curso, pero por ahí andamos. Vamos a tratar de juntar todo. Sé que todos ustedes tienen una formación muy diversa, lo cual nos va a poder apoyar bastante para nuestro seminario. Entonces, vamos a ver. Filosofía de la medicina. Cuando hablamos de filosofía de la medicina, normalmente lo vamos a encuadrar en lo que se denomina filosofía de la ciencia. Y ya dentro de filosofía de la ciencia podemos tomarlo desde la filosofía de la ciencia clásica, es decir, Carnap, Neurath, Schlick, Popper, Kuhn, Lakatos y demás autores de filosofía de la ciencia. Una definición un poco simple de lo que es filosofía de la ciencia es ver a la filosofía como un lenguaje meta de X. ¿Qué quiere decir esto? Ver a la filosofía como ver a la filosofía de la ciencia como un lenguaje especializado de filosofía que habla sobre la ciencia, porque la ciencia no se puede estudiar a sí misma, ya que no es un fenómeno objetivo, medible, observable y contrastable. Entonces, por eso necesitamos a la filosofía de la ciencia. Dentro de este campo tendríamos a la filosofía de la medicina, la cual se encarga directamente del campo de lo biológico y de la salud, con respecto a problemáticas como puede ser bioética y demás. Sin embargo, el campo de filosofía de la medicina, como vamos a ver posteriormente en el siglo XX, abarca mucho más que solamente el lado epistemológico. ¿Qué ramas de la filosofía entonces son las que convergen o son las que chocan dentro de nuestra disciplina de filosofía de la medicina? Bueno, tenemos bastantes. Primero empezamos con la más clásica de todas, que es filosofía de la ciencia. ¿Por qué entendemos o por qué creemos que la ciencia médica es como tal una ciencia? Vamos, ¿qué es lo que lo distingue, por ejemplo, de la curación chamánica? ¿O qué es lo que lo distingue de la curación con imanes u otro tipo de prácticas que se consideran médicas? Aquí vamos a tratar de encuadrar, sacar la demarcación de qué es filosofía de la medicina, perdón, de qué es medicina y qué no lo es. Sin embargo, también tenemos otras ramas que ya no son tan conocidas dentro de filosofía de la medicina, como cuáles pueden ser. Tenemos la axiología. La axiología, como ustedes recordarán, bueno, al menos los que sean de filosofía, si no, en otras disciplinas también lo pueden abordar desde otros campos. Tenemos la axiología. La axiología es el estudio o el tratado de los valores. Entendiendo valores, ya sea como un comportamiento humano que se repite, ya sea como una virtud, como un arete, pero ¿cuáles son los valores que debe poseer un médico para poder desempeñarse como tal? Y aquí es un debate bastante interesante, porque si observamos cotidianamente lo que entendemos por un médico, podemos ver que hay una exigencia de frialdad de su parte, una exigencia de neutralidad, no generar vínculos con el paciente y demás. Esto tiene una razón de ser a partir de la filosofía moderna desde Bacon, es decir, evitar todo tipo de prejuicio hacia el paciente, evitar
sesgos por familiaridad, evitar sesgos por prejuicios personales y tratamos de hacerlo lo más neutro posible. El punto es, ¿hasta qué momento pasamos de la neutralidad a convertir a la a convertir a la medicina en un acto frío, en un acto mecánico y por tanto dejar de ser un acto humanista? ¿En qué momento el paciente deja de ser un ser humano al cual yo estoy trabajando, al cual yo estoy tratando para ayudarlo y se convierte solamente en un objeto de estudio, como podría ser un carro o como podría ser algún otro tipo de máquina que no me interesa su vida? Entonces aquí podemos empezar a hablar sobre la objetivación del paciente, pero bueno, eso es por el lado de la axiología. También tenemos la filosofía política. Aristóteles en el libro de la política nos señala directamente que somos animales sociales por naturaleza, lo cual implica que no podemos estar solos en el mundo, ya lo decía, ¿no? No podemos ser, bueno, si estuviéramos solos en el mundo seríamos o animales o dioses. El ser humano se construye con el otro, somos con el otro, nos comprendemos. La medicina va por el mismo punto, vamos, por más que digamos que la medicina es neutra, por más que digamos que la medicina es objetiva, se va a dar dentro de un entorno social. Aquí vamos a hablar de políticas médicas, las cuales son reguladas por el sector salud, el cual es regulado en última instancia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también por los tratados internacionales de los cuales somos parte. Yo no puedo dedicarme a la medicina porque se me ocurrió el día de ayer. Hay una serie de pasos que tengo que seguir, certificaciones, títulos y demás, que tengo que demostrar para poderme dedicar a la medicina. También dentro de la medicina hay prácticas que son avaladas, son certificadas, que podemos llevar a cabo. Y hay otras que ya rozan lo peligroso y lo ilegal. Vamos, aquí podemos hablar de temas desde el aborto, también podemos hablar de temas de la eutanasia, o también alguna especie de operación o práctica que no haya sido validada entre pares y que sea peligrosa. Pero bueno, vamos a irlo trabajando también. Otro elemento dentro de la filosofía de la medicina es la filosofía del lenguaje. Y aquí vamos, denme un segundito, creo que nos llegó un mensajito por acá. Ya saben, ustedes pueden escribir cuando gusten, nada más déjenme irlos leyendo por acá. Ah, ok, creo que todavía no. Entonces les comentaba, la filosofía del lenguaje, ya sea que lo tomemos desde Wittgenstein, desde Chomsky, Derrida, desde muchos autores podemos tomar filosofía del lenguaje. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta mucho en filosofía de la medicina es que la medicina tiene su propio lenguaje estructurado. Y este lenguaje estructurado va estructurando las prácticas médicas contemporáneas. Cada época, cada cultura va a desarrollar su propio lenguaje médico, al igual que desarrolla todo su lenguaje en relación con su medio. Por ejemplo, en la actualidad, de hecho hay artículos que lo trabajan y los podemos ir compartiendo, está el problema o está la parte interesante de que el lenguaje médico es un lenguaje bélico, al igual que el lenguaje educativo, pero es un lenguaje bélico. ¿En qué sentido es un lenguaje bélico? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del cáncer, para hablar de enfermedades fuertes, hablamos de la lucha contra el cáncer, hablamos de estrategias para vencer al cáncer, hablamos de reforzar nuestros intentos o reforzar nuestra fuerza para pelear contra el cáncer. Es un lenguaje directamente militar. Hablamos de victoria, hablamos de ganar, hablamos de reforzar, hablamos de armas, hablamos de elementos dentro del lenguaje militar. Por tanto, el elemento salud-enfermedad entra en el campo de la guerra. Y al entrar en el campo de la guerra, si nosotros fracasamos al curarnos de una enfermedad, no solamente no estamos recuperando la salud, sino que tenemos este sentimiento de derrota. Hay otros lenguajes médicos, hay otras formas de poderlo abordar. Por ejemplo, para los nahuas, para la cultura nahua y también para los mayas, la enfermedad era vista no como un campo de batalla, era vista como una lección de vida, como una forma de aprender. Por tanto, cada vez que te tocaba una enfermedad, era una lección que te estaba dando el mundo para que entendieras algo. De esta forma, por ejemplo, si tenías una fractura de brazo, lo que te decían es, bueno, tuviste una fractura, hay que curarte, pero tienes que aprender algo de esta experiencia. ¿Qué es lo que aprendiste? Ah, bueno, que no tengo que andarme subiendo a los árboles, porque si me subo a los árboles, me puedo caer y me puedo romper el brazo. Ok, aprendiste algo, no lo repitas.
Entonces, cambia la perspectiva dependiendo del lenguaje que vamos a utilizar. Con Gadamer, que es la ocasión que vamos a trabajar este periodo, filosofía de lenguajes la vamos a explotar muchísimo. Pero bueno, también tenemos la lógica. La lógica en todos sus sentidos, desde la estructuración del argumento, la estructuración del pensamiento, hasta ya las versiones más formales, lógica matemática, lógica cuantificacional, se van a ver inmersas dentro de filosofía de la medicina. Es decir, ¿cómo puedo estructurar el pensamiento para que sea lógicamente válido para el sistema de la medicina? Cuando a mí esto lo podemos ver directamente con los diagnósticos. Cuando a mí me llega un paciente, ¿cómo puedo estructurar los signos y los síntomas que me da con el conjunto de elementos médicos que yo poseo para poderlo evaluar? Y aquí podemos entrar en un juego de lógica de qué es lo que se tiene que entender por salud de enfermedad y cómo trabajar. Está muy interesante. En esta ocasión, en este periodo, no vamos a trabajar tanto lógica porque vamos a ir más por el lado de la hermenéutica, pero también podrá llegar. Luego un tema que para el siglo XX le fue muy conflictivo y le es muy conflictivo, que es la metafísica. Vamos, ustedes recuerdan, ¿no? La metafísica es el estudio de los primeros principios, fueron los libros después de la física. También podemos trabajarlo desde la ontología, como el estudio del ser. Y también es como todo este conjunto de presupuestos que tenemos que tener o que poseemos antes de poder elaborar cualquier tipo de conocimiento. Durante el siglo XX, desde antes, pero Bacon, Newton y todos los filósofos de la ciencia que vinieron después, del siglo XX, mediados del siglo XX, van a tratar de neutralizar el lenguaje de la ciencia, es decir, hacerlo independiente de presupuestos metafísicos. Lo que ellos señalaban es que, por ejemplo, no necesitamos creer en un Dios para curar una herida. Y tampoco es necesario creer bueno, no tenemos que indagar cuál es el origen del universo para entender cómo funciona el sistema respiratorio. Lo interesante aquí, y por eso retomamos a Gadamer este periodo, es que aunque nosotros digamos que la metafísica o estos presupuestos no tienen incidencia dentro de nuestra práctica médica o dentro de nuestro análisis de la práctica médica, en el fondo todos tenemos presupuestos de comprensión. No me puedo desprender de ellos. Lo que nos va a decir Gadamer, y lo vamos a ir trabajando, es que lo que puedo hacer es asumir estos presupuestos y desde comprender los presupuestos de mi tiempo, de mi época y los míos personales, puedo abordar mi práctica médica de una forma más consciente. Entender el lenguaje y las implicaciones de mi tiempo me permite entender las prácticas médicas que llevo a cabo. Para evitar caer en estos juegos de creer que somos la cúspide de la civilización. Si ustedes han visto la película de La Cenicienta, por allí, es viejita la película, pero si la han visto, hay un momento en el cual dice uno de los personajes, ¿cómo crees que voy a pensar así si estamos en pleno siglo XVIII? Porque para ellos la modernidad era el siglo XVIII y obviamente entendemos que 200 años después pensamos diferentes. Igual pasa con nosotros. Tenemos que entender nuestra temporalidad histórica y desde aquí plantearnos las preguntas de la filosofía de la medicina. Y bueno, ya para terminar con este pequeño recorrido, tenemos a la filosofía aplicada. La filosofía aplicada es llevar a la filosofía más allá del campo, teórico, abstracto, de contemplación, de abstracción, en el cual normalmente nos desempeñamos y aterrizarla en acciones prácticas, en acciones que puedan tener verdaderamente un impacto en el mundo. Vamos, no queremos que la filosofía de la medicina quede como una reflexión dentro de un grupo de eruditos sobre lo que es la medicina, sino cómo podemos hacer que la filosofía de la medicina tenga un impacto en los propios practicantes de la medicina, en los médicos, en las enfermeras, en los farmacéuticos, en los propios pacientes, en las personas que están en comunidades indígenas cuyo acercamiento con la medicina es la herbolaria, en otro tipo de prácticas, para poder solventar nuestra práctica filosófica en el mundo real. Por ejemplo, un caso muy reciente que todos tenemos presente es la COVID-19. En la COVID-19 había un gran problema que era que las pseudocuras o las curas mágicas tuvieron como un auge enorme, enorme, enorme. Este auge enorme que tuvieron las pseudocuras lo pudimos ver de diferentes formas.
Por ejemplo, una de ellas fue que las personas empezaron a tomar cloro, empezaron a tomar pino. Cuál era la lógica detrás de esto? Y por eso hablamos de filosofía de la medicina. La lógica detrás de esto es que si el pinol o el cloro eliminan el 99% de los bichos, si yo me tomo el cloro, voy a matar al bicho del COVID. Entonces, las personas de verdad tomaban cloro, tomaban pino, tuvieron quemaduras de tercer grado, tuvieron daños en los órganos, hubo muertes y demás. Desde la práctica filosófica, ¿cómo podemos intervenir desde allí? Por ejemplo, podríamos enseñar pensamiento lógico en torno a las falacias para explicar que ese tipo de pensamiento es un pensamiento falaz y irruptivo que está generando un comportamiento indeseado y a partir de allí mejorar un poco la práctica. Pero bueno, es una de las tantas manifestaciones que podemos tener. Me voy a detener hasta aquí porque es la primera parte, entonces voy a dejar de compartir, ¿ok? Veamos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Piensen, piensen. Ok, dinos, Gregory.
Muchísimas gracias, Gregory. De verdad, muchas gracias. Ahorita te doy la palabra, Diego, ya voy para allá. Muchísimas gracias. Muchos de los puntos que has tomado los vamos a retomar bastante y efectivamente, actualmente, debido a la pandemia y otros eventos relacionados, como bien lo indicas, se llama infoxicación, saturada de información en los medios de comunicación. Prácticamente, si yo googleo cualquier cosa, me va a aparecer un resultado que apoye mi perspectiva, genera un sesgo cognitivo, hace que la medicina tenga un gran problema, se está desvalorizando mucho. Hay formas de tratarlo desde la filosofía. Por ejemplo, tenemos esto, no lo vamos a trabajar directamente en el curso, luego podemos abrir otro curso de ello. Se llama TBL, es terapia basada en lógica, que es cómo ayudar a evitar estos sesgos cognitivos desde la lógica. Pero bueno, vamos a abordarlo, me gusta mucho lo que está diciendo. Sobre los elementos que trabajamos el periodo pasado, lo vamos a ir subiendo, es en filosofía de la... Bueno, el canal se llama eh, El Jardín de la Filosofía con el profe Adrián, ahorita se los comparto en WhatsApp. Ahí tenemos todas las sesiones pasadas de filosofía de la medicina que vimos el curso pasado. Luego, el texto que trabajamos la ocasión pasada directamente se llama Filosofía de la Medicina de Saborido, que es como la introducción a filosofía de la medicina. Se los voy a compartir en el Classroom. Ahora, ya les compartí el enlace del Classroom. Si alguien no lo tiene, al ratito nos lo manda por WhatsApp para que se los podamos compartir. Pero literalmente lo que abordamos fue filosofía de la medicina de Saborido. Es como la gran introducción a estos temas. Y ahorita vamos a hacer un breve resumen. Ahora, dinos, Diego, ¿qué nos ibas a comentar? Muchas gracias, Gregory. Buenos días. Híjole, Diego, ya, no hay problema. Buen día, Diego. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, tenemos una gran crisis en este sentido. Y aquí el punto importante es nosotros, como interesados en filosofía de la medicina, cómo podemos intervenir positivamente. Vamos, que no solamente se quede yo reflexiono y hago un paper, sino cómo puedo evitar que estas prácticas negativas se sigan repitiendo. Pero, Alex, dinos.
Muchísimas gracias, Ale. Bueno, de hecho, más adelante para el resto vamos a abordar filosofía de la medicina en psicología y sí, efectivamente es un mega show. Pero qué bueno que nos menciona esto, Ale, para aclarar de una vez lo de las sesiones, porque por si alguien se tiene que retirar o demás. Número uno, van a quedar grabadas, ¿ok? Todas las sesiones van a quedar grabadas. Entonces, si en algún momento no pueden asistir a alguna, no hay ningún problema, ven la sesión y vemos cómo poder solventar ese problema. Ahora, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? Yo comprendo que es domingo, todos tenemos que tener un tiempo de descansar, si no vamos a explotar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Vamos a tener una sesión sincrónica, o sea, lo que estamos teniendo ahorita, y dos sesiones asincrónicas, es decir, con actividades ustedes en su casa. Por tanto, ahorita estamos a 25 de septiembre, la sesión del 2 de octubre sería sincrónica, la sesión del 9 de octubre sería sincrónica, y nos veríamos aquí el 16 de octubre para trabajar lo revisado durante esas sesiones. Entonces vamos a tener dos asincrónicas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esas sesiones asincrónicas? Uno, la lectura. Vamos a dejar una lectura pendiente. Vamos a dejar algunos ejercicios para poderlos resolver. Y posterior a ello, vamos a comentarlo en la sesión sincrónica. La forma de evaluar, de una vez lo comentamos. A ver, déjenme compartirles pantalla rápido para trabajar este puntito porque si no se nos va a ir. Ahorita con las preguntas que pusieron aquí en el chat, ahorita las revisamos, pero si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a revisar esto. Bueno, para que no haya entrado o no haya podido localizar nuestro Classroom, ya está, ya está en Google y lo compartí el enlace a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si no les llegó o no lo tienen, me indican y lo vamos revisando. A ver. Ah, ok, ok. Ahorita te compartimos el enlace también del grupo y todo. De nada, de nada. Veamos, veamos, veamos. Híjole, se supone que aquí tenía que estar, pero no lo veo, entonces déjenme ver dónde lo puse. ¿Habrá sido acá? Generación de ecosistemas, educación híbrida, religión, historia de las doctrinas, pensamiento. Ok, voy, permítanme. Sé que parezco anciano, pero como bien dice Ale, hay cierto punto de la vida en el que ya, aunque te esfuerces, ya empiezas a ser anciano. A ver, aquí tenemos nuestro chat. Ya voy, estoy tratando de encontrar el Classroom para poderlo mostrar. Sí, sí. Eso está padre. A ver, ya nos estamos uniendo. Sí. Bueno, eso también lo tenemos que ver. Bueno, es todo un show. Pero sí, efectivamente, porque, como dices, son unas por otras y también, aunque aprendemos más lento, ya tenemos más experiencia. Es la diferencia entre la frónesis y la episteme por aquí anda por allá. Miren, muy buen comentario, Alex. Ok, entonces tenemos forma de evaluación. Aquí vamos a subir los materiales, vamos a subir todo. Miren, ¿cómo vamos a evaluar? Las sesiones sincrónicas que estamos teniendo, como esta, van a valer el 40%. Para que ustedes puedan tener ese 40%, tienen que asistir, hacer el pase de lista y participar, ya sea a través del chat o a través de forma oral. No es que tengan que participar cada sesión, pero sí que tengan una u otra participación para que se valide su asistencia, porque como todos sabemos, luego podemos dejar nada más el Zoom y nos vamos a dormir, entonces para evitar eso, con que tengan una u otra o dos participaciones, ya lo contamos por aquí. Luego, actividades asincrónicas, este va a valer el 40%. ¿Qué van a ser las actividades asincrónicas? Puede ser algún mapa mental, puede ser algún cuadro, alguna reflexión. Normalmente van a ser reflexiones de los capítulos que vamos a llevar a cabo para poderlo revisar. Y por último vamos a hacer un ensayo final. Este ensayo tiene que tener una estructura como de artículo para ver si después lo podemos publicar o algo. No, una extensión no muy grande, entre 5 o 6 cuartillas. Y también tenemos exposición de apartados. La exposición de apartados también vale 20%. ¿Qué es esto de exposición de apartados? En el texto que vamos a leer de Gadamer
es una recopilación de ensayos en torno a filosofía de la medicina. Si alguno de ustedes me dice, oye, a mí me gustaría revisar el próximo ensayo, yo les digo, ok, preparan la presentación, ustedes exponen el tema y con eso tendrán el 20%. Si se dan cuenta, la sumatoria total de esto da 120. ¿Por qué? Porque el ensayo final y la exposición por apartados es intercambiable. Es decir, si ustedes exponen algún apartado en el seminario, ya no es necesario el trabajo final. O si ustedes no quieren participar con algún apartado, con el ensayo final queda solventado. Déjenme compartirles la invitación al Classroom de una vez para que no se me vaya a ir. Y ya. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Híjole, ¿dónde están? Aquí están. No los veo. De acá están. Acá están. Miren, les comparto el enlace. ¿Sí se mandó el enlace o no se mandó? Creo que no, ¿verdad? No, ahí va. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿dudas, preguntas de cómo vamos a evaluar? Muy bien. Ahora sí, continuando. ¿Alguien tiene por ahí encendido un micrófono? Si me puede apoyar, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora las otras preguntas. Por aquí nos decían que si podemos abordar un poquito más sobre el lenguaje. Sí, vamos, Wittgenstein, en el Tractatus, señala que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, haciendo referencia a que dependiendo de las palabras, dependiendo de los conceptos que yo maneje, van a ser la interpretación que tengo de la realidad. No es lo mismo, por ejemplo, la palabra blanco es como el ejemplo más característico para una persona occidental que vive en la ciudad, para el concepto blanco para un inuit, que el concepto tiene que tener ciertos matices porque si no es debido a muerte. Si pisas un hielo blanco un poquito más blanco que el otro, te puedes caer. Entonces, el lenguaje prefigura la realidad. Dentro de la filosofía de la dentro de la medicina hay ciertas palabras que están estructurando la propia práctica médica. Vamos, no es lo mismo decir estoy hablando con mi paciente a estoy hablando con mi amigo. Dentro de la palabra paciente ya hay toda una estructura social de intermedia. Alrededor del siglo XX, al igual que muchas otras prácticas, se estuvo estructurando a través de relaciones de poder muy fuertes, como pueden ser las relaciones bélicas. Vamos, cuando abordamos la medicina, podemos abordarlo con un lenguaje bélico, podemos abordarlo con otro, que no es que sea débil, vamos, no es que, digamos, siempre te vas a curar y todo va a estar bien, pero no necesariamente lo tenemos que vincular con términos de guerra. Hay un artículo, se los voy a compartir para trabajarlo más a fondo y no andar en el aire con ello. Se los mando al ratito, está chiquito. Luego, sí, efectivamente, en ocasiones las personas buscan su sintomatología en Google y la encuentran y vamos, ustedes buscan una sintomatología en Google, es casi seguro que les va a arrojar cáncer. Es como un cliché, pero les va a arrojar cáncer. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, porque las noticias alarmistas venden más. Y número dos, porque de tanto estar buscando resultados, las personas le dan más clic al enlace que dice cáncer y van a entrar. Es un sesgo cognitivo. De esta forma podemos ver cómo no solamente es necesaria la información, sino poderla estructurar, poderla manejar, y esto lo va a hacer el médico. Vamos a avanzar un poquito. Cualquier cosa, seguimos por acá. ¿Ok? Entonces, miren, ya vi que se compartió un montón de veces el enlace. Ok, muchas gracias, Carla, por compartirlo también. Sí, también entra en la página de Facebook de Filosofía de la Medicina. Por ahí está, ahí compartimos muchas cosas. Ok, les voy a compartir la presentación y seguimos. Como les comentábamos, con lo que nos decía Gregory, esta es nuestra segunda emisión. También, este seminario es totalmente gratuito, y tiene constancia UNAM, emitida por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Entonces, al final del curso, si ustedes cumplen con todos los requisitos, van a tener su constancia de UNAM, la cual es bien bonita porque es una institución bastante fuerte. Y en el caso de que ustedes, por ejemplo, estén dando clases o demás, esa constancia sirve para poder validar sus 20 horas de capacitación docente que luego les piden y sin costa. Entonces, eso está muy bonito. Continúo. Miren, a lo largo de la presentación que les he mostrado, vamos a tener de fondo imágenes que no son gratuitas. Por ejemplo, en la primera tenemos a Hipócrates. Hipócrates, padre de la medicina occidental, en el cual va a tener un alto impacto porque es el primero en incorporar la visión del diagnóstico
dentro de las prácticas médicas. Pero bueno, pero también aquí les puse otra imagen. Eso es de medicina china. Está haciendo literalmente un preparado a través de los 5 elementos para poderse curar. Nada más que ahí pusimos la gráfica, entonces para ir ilustrando tiene una razón de ser. La razón de ser de esta imagen de la medicina tradicional china es que cuando hablamos de medicina, y aquí regresamos otra vez al tema de Gadamer, cuando hablamos de medicina normalmente lo vamos a circunscribir a lo que entendemos por medicina del lado occidental y del lado occidental a través de lo que entendemos por los medios de comunicación. Muchas personas lo que entienden por medicina es lo que ven en la televisión, en una serie de doctores, en un programa de doctores, más lo que aprendieron en algún momento de su vida al ir al médico, cuando quizás no sea tan sencillo, es mucho más amplio el campo. Vamos a irlo abordando. ¿Qué es lo que abordamos la clase pasada? La clase pasada. En la ocasión pasada revisamos las problemáticas principales de la filosofía de la medicina. Ahorita vamos a hacer un acercamiento a dichas a dichas problemáticas. La principal, bueno, aquí tenemos una imagen renacentista del proceso el proceso de revisión anatómica, lo cual lo hacían con cadáveres y muchas veces era clandestino porque recordemos que en este periodo histórico todavía tenían mucho la creencia de que el cuerpo era sagrado, era divino, entonces no se podía tocar. Cuando llegamos al Renacimiento ya se empieza a trabajar más con el cuerpo y tenemos avances médicos. Y esto se los planteo porque dentro de los problemas que vamos a abordar en filosofía de la medicina, tenemos el más básico de todos, que es el problema de la salud y enfermedad. Si a ustedes les pregunto qué es salud, si a ustedes les pregunto si entienden qué es salud y qué es enfermedad, muchos de ustedes me van a decir, claro, lo entiendo a la perfección, sin problemas. Pero ocurre lo mismo que cuando San Agustín decía, si me preguntan qué es el tiempo, digo que lo sé, pero si me piden que lo explico, entonces ya no sé. Vamos, ¿qué entendemos por salud y enfermedad? Es una de las grandes problemáticas de nuestro campo. ¿Por qué? Porque de la delimitación de lo que es salud y enfermedad va a venir todo el proceso posterior que podemos hacer de curación. Enmarcando estos conceptos van a venir las prácticas médicas. Aquí les puse algunas imágenes para podernos entender. Miren, aquí por ejemplo tenemos a un niñito que tiene la mollera sumida. Hay personas que consideran que esto es una enfermedad, y si lo es deshidratación, pero hay personas en comunidades que piensan que esto es una enfermedad debido a otras circunstancias y lo que tratan de hacer es sacarle la mollera con prácticas que son peligrosas para el niño. El problema es que desde su marco o desde su paradigma de la comprensión, estas prácticas son benéficas para el niño. Entonces estamos dañando a un ser humano por una concepción errónea de qué es el proceso de curación. Y como bien decían, si yo considero o tengo mi fe puesta, no en el médico, sino en mi vecina que hace limpias, lo que voy a decir es, pues no lo voy a llevar con el médico, lo voy a llevar con mi vecina que hace limpias y le voy a tratar de sacar la mollera sumida al niño y causo más problemas. Entonces, por eso tenemos que entender qué es salud y enfermedad para poderlo ir delimitando. Les pongo otros ejemplos. Esta persona que está calva, está pelón, muchas personas consideran que esta es una enfermedad. Hasta ya tiene un nombre científico, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llama el nombre científico de la calvicie? Alopecia. Eso, muchas gracias, Maribel. La alopecia. Aquí lo interesante sería ¿por qué la alopecia es una enfermedad? Vamos, no es que le esté generando al paciente un malestar, bueno, al menos no físico, ni un dolor. Simplemente es una condición biológica que muchas personas tenemos por los niveles de testosterona en el cuerpo. Entonces, ¿por qué es una enfermedad? Y aquí lo podemos abordar desde muchos campos, desde problemas de autoestima que le puede generar a la persona, pero también, esto lo vamos a abordar más adelante, el negocio de la salud. Inventamos enfermedades a cuestiones comunes, lo cual genera productos milagro o genera productos de curación que a la larga generan efectivo o generan dinero. Entonces, también los conceptos de salud y enfermedad no es que sean meramente neutros en Occidente, sino que también tienen otras pautas de medición. También por acá tenemos a la acupuntura, directa desde China, trabajada en Japón, en Corea, con muchas vertientes. Ya ven que actualmente en la nutrición se utiliza mucho lo de las ventosas, que sigue el mismo principio para hacer que circule más el chi, la energía. Y ella es bien bonita, la verdad. Pero ya fuera de mis propios sesgos cognitivos, en Occidente la acupuntura no se considera como tal una ciencia.
por una ciencia médica. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo o no se registra con los parámetros de medición occidentales. Sin embargo, en países asiáticos, en países orientales, sí es validada, y no solamente es validada, sino que hay investigación científica de calidad, estudios comparados que trabajan este tema, y hay lesiones, principalmente en el campo de la fisiología, hay lesiones que sí son trabajadas con acupuntura, con electroacupuntura, con ventosas, que tienen resultados reales. Entonces, esta visión que en Occidente quizás no pueda parecer médicamente válida, en Oriente sí. Aquí el problema es, quizá por este sesgo cognitivo, nos estamos perdiendo de grandes aportes que podríamos tener desde otras perspectivas. Entonces, entender que salud y enfermedad puede hacer que la acupuntura entre en la medicina o que quede fuera. Y por último, una de mis palabras es feo, o sea, no es que me guste en sí el concepto, pero lo ejemplifica perfecto, que es la drapetomanía. ¿Qué es la drapetomanía? La drapetomanía es la enfermedad que le daba a los esclavos. Entonces, esto hablamos de Estados Unidos durante el periodo de independencia, posterior un poquito, que era la drapetomanía. La drapetomanía era la enfermedad que le daba a tu esclavo cuando tenía deseos de ser libre. Entonces, si de repente tu esclavo veías que ya no quería trabajar o se escapaba de la, de la pizca de algodón o demás, era porque estaba enfermo de drapetomanía. ¿Qué es lo que le hacíamos a un esclavo enfermo de drapetomanía? Podíamos desde cortarle, cortarle los dedos del pie, que era como el tratamiento más fuerte, para que evitara escapar, latillarlo hasta que dejarlo casi muerto para que entendiera el valor del trabajo, u otras condiciones. Aquí lo interesante es que esto que les menciono de la drapetomanía no es que haya aparecido en una historia aislada o en un libro de tortura, no. Aparecía en escritos médicos, en revistas médicas norteamericanas muy fuertes. ¿Por qué? Porque si consideramos que cierto padecimiento o cierta conducta es una enfermedad, no es que lo esté castigando, no es que lo esté forzando, sino que lo estoy curando. Y si estoy curando a una persona, todo es válido. Entonces, entender salud y enfermedad también nos permite entender un tipo de control o de poder sobre el otro. Y si yo digo que la esclavitud, que el deseo de libertad es una enfermedad, tengo el derecho de castigar al esclavo, pero por el bien de su salud, y cambia el parámetro. O también, en muchos países, con estas terapias de conversión a las personas homosexuales, va por lo mismo. Si yo considero que la homosexualidad es una enfermedad, meter a una persona contra su voluntad a un cierto campo o hacerle un tipo de operación, ya hablamos del siglo XX, ¿cómo se le llama? Híjole, ¿cómo se le llama cuando le hacían hoyitos en la cabeza a las personas para que pedían esto? Era en el lóbulo frontal. Era, exacto, eso es. Una lobotomía por trepanación. Sí. Está justificado porque es por el bien del paciente. Entonces, aquí entender salud de enfermedad nos puede llevar a puntos muy grandes. Y regresando a lo que me comentaban de la COVID, si una persona, está, ya, si una persona considera que la COVID es una gripita que pasa, entonces la enfermedad no es tan grave. Y si no es tan grave, entonces ¿por qué el médico me está exigiendo? Y entonces ya se pierde la confianza médica. Entonces hay que entender estos conceptos. Pero, de fondo, en el concepto de salud y enfermedad, tenemos otro concepto por acá, que es la relación entre normalidad, anormalidad, salud y enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Si consideramos que la salud y la enfermedad son primero y la normalidad y la anormalidad vienen después, lo que estamos entendiendo entonces es que una persona anormal o una persona normal depende de si está sana o enferma. Sería el segundo modelo. El de la salud y la enfermedad termina lo que es normal y anormal. Sin embargo, también podría ocurrir después. Podría ocurrir a la inversa, y este es un problema epistemológico fuerte. Si yo considero que lo normal y lo anormal preceden a lo que es la salud y la enfermedad, lo que estamos diciendo es que lo que determina una sociedad o una comunidad epistémica que es normal y anormal va a ser el parámetro para determinar lo que es salud y enfermedad. Si yo, por ejemplo, en una sociedad pienso que ser bajo de estatura es una anormalidad porque todos medimos 2 metros, si yo considero que medir menos de 2 metros es una anormalidad, entonces puedo determinar una enfermedad.
una enfermedad por chaparrera. Esto no existe, ¿no? Pero puedo determinar una enfermedad por chaparrera y como hay una enfermedad, debe de haber una cura. Y entonces, y eso sí existe, puedo hacer una operación en las piernas para alargar a la persona porque está enferma de chaparrera. Entonces, la salud y enfermedad, si la determinamos a través de normal y anormal, tiene un campo diferente. Aquí les puse unas imágenes de una película muy buena. Si tienen tiempo, luego la pueden ver. Que se llama, bueno, en México se llama Atrapado y sin salida. En otros países creo que se llama El canto del o tiene otros nombres. Es con Jack Nicholson. ¿Qué es lo que le pasa? Jack Nicholson es un ladrón, tiene muchos problemas, pero logra evadir la justicia norteamericana y entonces en vez de ir a la cárcel, termina en un hospital psiquiátrico. Dentro de este hospital psiquiátrico, poco a poco la propia estructura médica, y aquí hay un poco de sadismo, van generándole problemas mentales o le van atribuyendo problemas mentales porque su comportamiento no le agrada a los cuidadores, lo cual lo lleva hasta estar en un estado ya totalmente de inconsciencia por operaciones que le hacen una... Creo que él es con terapia de electroshocks, pero otro problema de la filosofía de la medicina es qué es lo que determina la salud y la enfermedad, la normalidad o la normalidad o al revés. Entonces, ese sería otro gran problema que podemos abordar. Con Gadamer lo vamos a tener totalmente presente porque Gadamer, ya saben, hermeneuta por excelencia y demás, nos dice que el horizonte de comprensión, es decir, nuestra percepción con todos nuestros prejuicios, con todo lo que estamos cargando, van prefigurando la realidad, pero esta también se contrapone con lo que la realidad nos impone, entonces es un diálogo. Lo que diría Gadamer es que normal y anormal, salud y enfermedad están en constante diálogo dialéctico. Pero bueno, otro problema que tenemos en filosofía de la medicina es el problema de la demarcación. ¿Qué es medicina y qué no lo es? Y aquí otra vez caemos en el campo de la epistemología. Dependiendo de los criterios y los parámetros que yo tome para saber si algo es médico, va a ser si voy a fomentarlo en la práctica de enseñanza de la medicina, en las escuelas que yo puedo llevar a cabo y demás. Aquí efectivamente hay bases materiales empíricas que van a determinar ciertas prácticas como válidas o no, pero también hay muchos sesgos cognitivos, hay muchos elementos de las personas que pueden alterar este tipo de ecuaciones. Aquí otra vez les pongo unas imágenes. Miren, les comentaba que la acupuntura para Occidente no es todavía medicina, no es validada. Pero en Oriente hay estudios, hay prácticas que dicen que sí lo es. Entonces, dentro de la demarcación de estos médicos, podemos señalar que la acupuntura entraría. Ahora, de que entre en una estructura social, la acupuntura no quiere decir que sea válido necesariamente. Tendríamos que buscar cuál es el criterio que vamos a tomar para validarlo. Puede ser el proceso de falsación de Popper, puede ser el cotejo entre pares, puede ser la prueba positiva de los neopositivistas. Podemos tener muchos elementos para poderlo llevar a cabo, pero el problema está allí. Muchas comunidades tienen prácticas médicas y el punto es cómo saber qué sí es medicina y qué es pseudomedicina. Otro ejemplo, por acá abajito les puse unos chochitos. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta práctica médica de los chochitos? Eso, sí, la homeopatía, que son elementos infinitesimales de la fórmula original agitados y diluidos en agua con alcoholatura y ya después puestas en diferentes elementos como pueden ser chochitos de azúcar para poderlo transmitir. Esto, desde mi postura, desde mi propia práctica, yo considero que esto sí es pseudomedicina, esto sí es pseudociencia. Sin embargo, países como Alemania, y ya no hablamos de países tercermundistas ni nada, países como Alemania, dentro de su plan de salud básico está la homeopatía. Es decir, está totalmente validada, está totalmente justificada para la práctica médica. Dinos, Gregory.
Bien, bien. Muchísimas gracias, Gregory. De hecho, bastante interesante tu aportación. Y efectivamente, y aquí vuelve a caer la política, lo que les digo de que todo está vinculado. Vamos, efectivamente, si vamos por una gripita, además muchas personas, vamos a saturar el sistema médico. Piensen lo que pasó en la pandemia. O sea, muchos países cayó el sistema médico porque no estábamos preparados para tal punto. Luego, otro elemento que tenemos que considerar, ahorita les doy la palabra, se los prometo, otro punto que tenemos que considerar o que tenemos que tomar en cuenta es que efectivamente el paciente tiene un papel en todo esto. No solamente todo recae en el médico, hay una responsabilidad del paciente, es una relación mutua que tenemos que ir trabajando. El problema es que muchas veces el paciente no está consciente de lo mismo. Otro factor, incluido lo que dice Gregory, es que en muchos países, muchos países, el servicio de salud no es gratuito. ¿Ok? En muchos países no tenemos. México, a pesar de todo, tiene un servicio de salud medianamente accesible. Vamos, en Estados Unidos el, el costo de una consulta y los medicamentos es muy fuerte, entonces lo que hacen es buscar alternativas más económicas para este tipo de situaciones. Pero bueno, dinos, adelante. Tenía la manita levantada. ¿Ya no? Eran dos, no recuerdo quién, pero tenía la manita levantada. Ok, adelante. Bueno, mientras dinos, Natalie. Ah, Delfos, ya está, adelante. No lo sé, yo Ok, muchísimas gracias. Natalie, perdón, Natalie. Hola.
Muchas gracias, Natalia, y qué bueno verte por acá. Ale, dinos. Muchas gracias, Ale. Dinos, Gregory.
Ok. Muchísimas gracias, Gregory. Por favor, ¿alguien tiene la manita levantada? Ok, ok. Muchas gracias a todos, a todos, a todos, de verdad. Miren, este es el problema, y justo es el problema de la demarcación dentro de la medicina. Vamos a ver cuáles son los parámetros en los cuales voy a juzgar si alguna práctica médica es práctica médica como tal, o ya cae en el campo de la pseudociencia, o en la desinformación o demás. Y efectivamente, como ustedes lo señalan, hay muchos factores que están en juego. No solamente es personal, no solamente es psicológico, sino también entra en el papel social. Vamos, esta Natalie nos decía algo bien, Natalia, perdón, esta Natalia nos decía algo bien importante, que es que muchas veces dentro del diagnóstico entra la parte laboral. Por ejemplo, en México, cuando queremos tener una incapacidad pagada por el Estado, tienen que darse incapacidades superiores a los 3 días. O sea, a partir del cuarto día te empiezan a pagar la incapacidad. ¿Qué es lo que se le sugiere muchas veces a los médicos? Es que las incapacidades las den hasta máximo 3 días.
por todo este sistema, efectivamente. Si nadie está trabajando, ocurren muchos problemas y demás. U otra forma, en México, un buen día la pandemia terminó, no porque hayan reducido los síntomas, digo, los casos de en gran medida o demás, sino porque ya económicamente no podíamos sostener al país. Entonces teníamos que regresar. Pero bueno, ese es el problema de la demarcación. Hay muchos puntos. Es cómo validar un conocimiento, cómo no hacerlo. Y todo esto que nos están comentando y nos están diciendo. Ah, por ejemplo, también lo de la veterinaria, ¿no? De que cómo es que si en los animalitos la rehabilitación con acupuntura funciona, pero con las personas al parecer no se valida. Además, vamos por, vamos por efectivamente un tratamiento integral. De hecho, es un abordaje en medicina que vamos a tomar también nosotros. El punto aquí es cómo determinar que algo es médicamente válido, médicamente bueno, y también nosotros estamos dentro de este campo porque nos interesa, pero cómo llevarlo a las personas. Vamos, una persona que no le interesen esos temas es bien importante que también lo maneje. Voy a avanzar un poquito porque si no nos va nos va a faltar. Ah, miren, estoy presentando, pensé que había detenido la presentación. Perdón, voy a continuar. ¿Ok? Cualquier duda me dicen. Miren, aquí les decía en la imagen, también tenemos la medicina herbolaria, tradicional en México, en otros países, también en Asia, en, en la India, ya ven el Ayurveda, el libro más antiguo de medicina que existe. Pero también tenemos las vacunas. Todo esto es la demarcación, es que me permite saber qué es médicamente correcto. Porque así como para algunas personas la acupuntura o la homeopatía no funcionan, no tienen un funcionamiento diferente al que se está diciendo, también las vacunas. Hay mucha gente, hay un movimiento muy fuerte antivacuna. Ya nos decía Gregory del auge de la polio en Estados Unidos y otras enfermedades que según ya estaban erradicadas por estos movimientos antivacunas. Entonces, un problema de la filosofía de la medicina es la demarcación. ¿Qué es medicina y qué no lo es? Además, perdón por el ruido. Además de ello, otro problema que podemos trabajar son los enfoques sobre la medicina. Y aquí lo que nos está diciendo este Ale de el enfoque integral y demás, vamos a irlo trabajando. Esto lo revisamos el periodo pasado. Algunos de los ejemplos que nos dice Saborido sobre los enfoques de la medicina son el enfoque biologicista. ¿Cuál es el enfoque biologicista? Señalar que toda enfermedad tiene un sustrato biológico. Es decir, que toda enfermedad en última instancia se puede reducir a cuestiones biológicas. Y ya si queremos ser más patentes, hasta la célula. O estructuración de las células en los tejidos, en los órganos o demás. El problema del sistema biologicista es que hay muchas enfermedades que todavía no tenemos correlatos biológicos determinados. Y si no tenemos correlatos biológicos determinados, una corriente biologicista puede negar esas enfermedades. Vamos, si yo tengo depresión, pero en mi tomografía no aparece ningún cambio estructural a nivel cerebral, una corriente biologicista me va a decir, tú no estás enfermo, tú no tienes nada, estás jugando o estás haciendo otra cosa. Entonces es bien complicado el lado biologicista. También tenemos la contraparte, que sería la contraria, que tenemos la teoría constructivista. ¿Qué es lo que nos dice la teoría constructivista? Que toda enfermedad es una construcción social. Vamos, si hay correlatos biológicos, si hay algo así, pero lo que determina si algo es sano o es enfermo es la propia sociedad. Aquí lo que están pensando en la parte constructivista es, por ejemplo, la homosexualidad como enfermedad, la esclavitud como enfermedad, la liberación de la mujer como enfermedad, pero a un nivel muy grande, decir que toda enfermedad en último grado es una construcción social. Vamos, que hasta que en la sociedad no se estableció el concepto de célula, no existían las células como tal. Es complicado. ¿Cuáles son las ventajas del constructivismo? Que pone a la luz o pone a la palestra el hecho de que muchas veces las enfermedades sí tienen un fuerte impacto social. El problema es que si lo exageramos mucho, podemos caer en relativismos absurdos. Por ejemplo, contemporáneamente, constructivismo, con esto de, híjole, ¿cómo se llama la enfermedad del mono que acaba de salir? ¿Es la gripe del mono? No, no es la gripe del mono. ¿Cómo se llama? Viruela, gracias, la viruela del mono. La viruela del mono, el discurso que dio la OMS en un primer momento, iba como muy enfocado hacia las personas homosexuales. Que muchos pueden decir que, pues efectivamente, es una población de más alto riesgo, pero en realidad las personas heterosexuales pueden tener las mismas prácticas que ellos. Bueno, que las personas homosexuales. Entonces, en este discurso ya hay una construcción social que implica que las personas homosexuales son más propensas a ciertas enfermedades, que puede ser por las prácticas, pero no en sí
porque sean homosexuales. Mismo caso como pasó con el SIDA, cuando se consideraba en un primer momento que el SIDA era una enfermedad meramente homosexual. Entonces, por acá va del constructivismo médico. También tenemos la vertiente ecologicista, esta ya les puede usar un poquito mejor, que dice que salud y enfermedad corresponden con cómo se desempeña el organismo en su entorno. Y aquí regresamos con Hipócrates, con las enfermedades de las montañas, de los bosques, de cómo el ambiente interviene. Entonces aquí lo que dice el entorno ecologicista es, no solamente te tienes que enfocar en el individuo, sino que te tienes que enfocar en todo su entorno social. Vamos, es fácil decirle a una persona, no te estreses o no sientas ansiedad, pero si el entorno en el que se desempeña es de alto estrés, con situaciones que no puede controlar, eventos catastróficos inminentes que no puede racionalizar o demás, y precariedad laboral, precariedad alimenticia y demás, pues como que también no todo puede depender del individuo, tienen que ver otros factores. Entonces la corriente ecologicista es, sí, enfócate en el individuo, pero también enfócate en el entorno. En este caso podríamos hablar de enfermedades sociales, no solamente de enfermedades personales. Vamos, la sociedad está enferma en tanto está generando problemas mentales o en tanto que está generando obesidad o en tanto está generando otro tipo de elementos. Y el abordaje ya no solamente tiene que ser individual, sino que tiene que ser de todo el ecosistema, todo el entorno. Y aquí otra vez entra el derecho. Bueno, el derecho y la política. Si el problema a nivel salud es el entorno o el nivel ecológico, ¿cómo lo podemos hacer desde la política que controla el entorno del Estado para poderlo mejorar y hasta qué punto se transgreden las libertades del individuo con estas acciones? Bueno, por ahí va. Luego tenemos a Bors. Este autor es bien bonito porque nos habla de un funcionalismo estadístico. ¿Qué es esto de un funcionalismo estadístico? Que las enfermedades y la salud no se van a marcar por cuestiones históricas o por cuestiones biológicas. Simplemente vamos a llamar sano a el factor que más se repite en una gráfica, o sea, la cúspide de la campana de Gauss. Es decir, si las personas de 30 años, de 30 a 35 años, pueden correr 10 kilómetros y yo nomás puedo correr 2 kilómetros, Bors diría, ok, entonces tú tienes una enfermedad o tienes un problema que hay que trabajar. O también, si tú tienes 80 años y no puedes soplar con tal intensidad que lo hacen las personas de 80 años, entonces tienes una enfermedad. Para Bors, la enfermedad y la salud depende de el mayor cúmulo estadístico en tu rango de edad, sexo y otras características. ¿Cuál es el super problema que tenemos aquí? Va a sonar extraño, pero si les preguntara ahorita a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen caries en estos momentos? Muchos de ustedes me dirían que tienen una caries. Es como un padecimiento medio usual. Si tienen la posibilidad, trátensela. Pero lo que diría Bors es, si todos tienen caries, entonces la caries es normal y es sana. Y obviamente no. O tener que muchas cosas se repitan en un grupo no quiere decir sanidad. Es como el gran problema que tenemos de Bors, porque entonces las caries o algún padecimiento que lo tenga la mayoría, no terminaría estando fuera del ámbito de la salud y no va por allí. También otro tratamiento tenemos la versión holística. Vamos, actualmente en medicina occidental tenemos el factor reducción de la reduccionista, es decir, encontrar el factor que está afectando al individuo para poderlo tratar. ¿Tienes COVID? Ok, hay que buscar la forma de lidiar contra ese virus. Tienes gripa, hay que ver cómo trabajar ese punto. Tienes una fractura de brazo, hay que ver cómo soldar el hueso. Es reduccionista al punto. Lo que dice la medicina holística o la versión holística es no, tienes que abordar la totalidad de la persona. Sí, la persona tiene COVID y tuvo complicaciones, pero en su entorno o en su ambiente, ¿qué elementos hicieron que eso se pudiera dar con mayor fuerza que en otros? En su persona, ¿cómo pudo haber afectado más por alimentación, por factores psicológicos que a otras personas? Entonces es un tratamiento integral. Vamos, aquí retomo un poquito de filosofía maya, de medicina maya, que ellos veían que hay tres cosmos, que es el microcosmos, macrocosmos y mesocosmos. El microcosmos es la persona, biológica, física y mentalmente. El mesocosmos es el entorno inmediato que tienes, familia, comunidad, escuela. Y el macrocosmos ya es el país o el mundo. Lo que decían los mayas es cuando tratas a una persona de una enfermedad, lo tienes que tratar a los tres niveles.
No basta con curar la enfermedad de la persona a nivel personal, sino que tienes que ver su entorno familiar, cómo se desempeña y su ambiente social. Y es súper, súper amplio, pero estos son algunos de los enfoques en filosofía de la medicina que vamos a tratar o que tratamos y seguimos tratando en otras ocasiones. Para el caso de este Gadamer se va a estar moviendo mucho en el constructivismo, el ecologicismo y el holismo. Son como las tres principales ramas que va a tomar Gadamer. Luego vamos a tomar otras opciones. Bueno, luego tenemos otro gran problema que es, ¿qué es la medicina? Porque como ustedes me han señalado, es una ciencia, tiene principios, tiene formas de establecerse cuando es ciencia correcta o no. Pero no solamente es eso, vamos, eso sería como el sistema o el constructo teórico que está abordando. Pero cuando el médico, y creo que aquí tengo bastantes compañeros, o sea, ustedes que están mucho más capacitados que yo para hablar de esto, pero cuando llega el paciente, no es que puedas, ya sea desde la psicología, desde la medicina, desde la enfermería, cuando llega el paciente, no es que puedas sacar tu libro de medicina y como un ejercicio lógico decir, tiene esto el libro, tiene esto el paciente, se va a solucionar. No, sino que también es un arte porque cada caso es diferente. Y en cada caso el médico, el enfermero, el psicólogo, tiene que utilizar su propio criterio, su propia frónesis, para poder determinar cómo encajar la teoría en la práctica particular. Vamos, inclusive aquí les pongo un cirujano. Cuando una persona abre un cuerpo para hacer una operación, no es que siempre vaya a ser lo mismo, no. No es una fábrica el cuerpo es individual y tiene sus propios matices. Entonces, cuando abrimos al cuerpo, tenemos que analizar en el momento, ipso facto, lo que está pasando. Entonces, no es una ciencia abstracta, solamente. O sea, sí es una ciencia abstracta, pero no solamente se queda aquí, sino que también es un arte y una técnica. Y el médico también tiene que desarrollar estas habilidades. Pero también es una forma de vida. Aquí voy más con Bourdieu, en el sentido de que el médico se asume como tal y como tal afronta su realidad. Así como un maestro o un profesor se asume como profesor, un médico se asume como tal y va generando dentro de su propia práctica valores y axiomas que lo tienen que llevar a una práctica correcta para él. Un médico tiene sus propios valores, tiene su propia tabla axiológica de cómo se va a manejar, pero también tiene un criterio de lo que él entiende por medicina. Y ya no hablamos de un nivel abstracto teórico como lo hacemos, sino que en la práctica un médico puede ser, por ejemplo, de corte biologicista y al ser de corte biologicista, cuando trate un paciente va a tratar de encontrar los factores biológicos inherentes a la acción. Pero también puede ser constructivista y puede decir, híjole, no, de lo que hay que ver es cómo se está entendiendo la enfermedad en este periodo y demás. El punto es de que estas teorías que estamos viendo nosotros en abstracto, en la vida personal de cada encargado de la salud, lo tiene, al igual que nosotros tenemos nuestra propia perspectiva. En filosofía de la medicina es cómo hacer patente estas visiones y cómo poderlos lidiar. Y también entender que la labor médica es una ciencia abstracta, también es un arte, también es una técnica y también es una forma de vida. Entonces es un ambiente muy, muy complejo que hay que trabajar y lo podemos llevar a cabo. Inclusive hay instrumentos, hay herramientas, hay elementos ya materiales que hacen referencia a las prácticas médicas. Voy a continuar. Que ya en cualquier duda, pregunta, pueden levantar la mano, la vamos trabajando. Luego, como nos decía Ale, otro gran campo dentro de la filosofía de la medicina es la filosofía de la psicología o la filosofía de la mente, en el sentido de que, ¿cómo entendemos el fenómeno mental? Aquí podemos partir desde René Descartes y hablar de un dualismo alma-cuerpo, en el cual el alma está residiendo en el cuerpo y hay que tratar directamente a esa alma. También podemos ver una situación dinámica en la cual alma y cuerpo están bueno, mente y cuerpo están en constante involucramiento. Podemos irnos por el lado conductista y señalar que no hay mente, sino lo que se trata son conductas. Y dinos, Natalia.
Súper importante lo que estás diciendo y súper interesante. Sí, efectivamente, o sea, muchas veces ya no solamente la medicina es, y viene desde los griegos, no solamente es curar una enfermedad o el bienestar, sino el mejoramiento. Y aquí también podemos entrar en elementos, por ejemplo, un corredor o una persona que toma esteroides para mejorar su rendimiento físico, se le considera que está haciendo trampa o que está haciendo algo indebido. En ese caso, una persona que tomara algún neotrópico para mejorar su capacidad cognitiva antes de un examen, en teoría se le tendría que prohibir, o sea, el uso del modafinilo tendría que prohibirse para este tipo de acciones, porque si ese caso podría pasar, y también, y unido a lo que está diciendo Natalia, la brecha social económica va a aumentar bastante, entre quien tiene acceso a neotrópicos, mejoras a nivel corporal, ya cuando vayamos más adelante con esto de la cibermedicina y las alteraciones transhumanas y demás, va a haber dos sesgos. Las personas que no tienen acceso a esta tecnología ni esta capacidad económica y por tanto son otro tipo de seres humanos y los que tienen acceso. Entonces, súper interesante, Natalia. Muy bien. Por cierto, la visión del seminario es no consuman neotrópicos, ¿va? Pero, pues, pero cada quien. Ok. No me voy a meter ahí. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces tenemos el problema de la filosofía de la psicología. Y tenemos el punto de si existe la mente, si son conductas, si como dice Piaget se va por niveles de desarrollo y cómo estas enfermedades mentales, si se les puede denominar, bueno, sí, las enfermedades mentales, cómo se pueden diagnosticar, cómo se pueden tratar y cómo se pueden abordar. Luego tenemos muchos problemas aquí en filosofía de la psicología, desde cómo determinar el parámetro de lo que es mentalmente sano a lo que ya no lo es, o el problema del dodo. ¿Han escuchado hablar de la prueba del dodo? Luego es bien controvertida. No. Creo que no. Voy a continuar. Entonces, ¿qué era la prueba del dodo? En los 80 hicieron una prueba en la que tomaron a un grupo de estudio y a uno lo pusieron con un psicólogo psicoanalista, a otro lo pusieron con un gurú, a otro lo pusieron con un consultor filosófico, a otro lo pusieron con un chamán y a otro lo pusieron a practicar con su amigo. Y lo interesante que descubrieron es que, sin importar con qué personas iban, el cambio era muy similar. Entonces, lo que estaba diciendo este estudio es que en realidad la psicología como tal no tenía cabida porque en realidad tenía unos resultados. Pero bueno, uno, nada más se fue con una escuela psicológica. Y dos, el estudio fue muy sesgado, muy sesgado. También habría que preguntarnos como por qué surgió el estudio, pero por ahí va. Entonces, una pregunta esencial de la filosofía de la psicología es, ¿qué podemos entender por sano y enfermo dentro de medicina, dentro de psicología? Si es posible hablar de eso. Y también qué relación tiene la mente en todo esto, en el cuerpo y todo esto. Es un tema bastante interesante. En esta ocasión, como tal, no lo vamos a abordar. Si quieren, luego lo abordamos en otro curso, pero se lo señalo ahí como un problema que tenemos. Ya también que también tenemos manuales para determinar enfermedades mentales y demás. Luego, otro problema dentro de la filosofía de la medicina es el llamado autoritarismo médico. ¿Qué es esto del autoritarismo médico? Yo como estudié medicina, yo como tengo mis propios estudios y mi capacitación y tengo la práctica, soy el único capacitado para hablar de medicina. Todos los demás no pueden hablar. Lo cual si se ponen a pensar tiene una cierta base, ¿no? Vamos, si yo voy a hablar de computadoras y soy un experto en computadoras y la otra persona no sabe nada, pues mejor hacerle caso al experto.
El problema es que, a diferencia de la computadora, cuando hablamos de medicina, hablamos del propio cuerpo de la persona, de su propia integridad. Y sí, es cierto, quizás la persona no tenga el conocimiento, no tenga las bases para poder dialogar sobre la salud y la enfermedad. Pero ¿qué creen? De lo que se trata no es de decirle yo sé y tú no sabes y me vas a hacer caso. De lo que se trata es de explicarle o tratar de fomentar este tipo de reflexiones para que él mismo indague, para que pueda distinguir información certera de información falsa, para que pueda entender las prácticas médicas buenas para su organismo y malas para su organismo, para que pueda entender la diferencia entre tratamientos. Vamos, tratar al paciente como una persona y no como un objeto. Y eso es súper complicado porque demanda una labor social, una labor del Estado, una labor profesional, una labor de todos nosotros para poderlo hacer. Y aquí se vincula con filosofía de la medicina aplicada. ¿Cómo llevar la filosofía de la medicina a las personas para que entiendan todos estos temas? Por cierto, por parte del grupo Delfos vamos a dar unas conferencias en un hospital por ahí. Luego les pasamos la información. Eso fue gracias a toda la labor de grupo Delfos. Ok, voy a continuar. Otro gran problema que tenemos dentro de medicina, y esto ya lo apuntaba Natalia y también lo voy a apuntar yo, es que la medicina se termina volviendo un negocio financiero. Desde pseudocuras, como curas para la calvicie, curas para la obesidad que no funcionan, hasta ya cosas más graves, como por ejemplo, una empresa de medicamentos norteamericana, como quería sacar muy buenos resultados en sus ventas, lo que hizo fue aumentar el precio de los medicamentos de forma exorbitante. Esto lo pueden ver en un documental, luego se los voy a compartir, que se llama Dirty Money, es dinero sucio, en el cual una pastilla que le costaba a la persona, digamos, 20 pesos, con todo este proceso, terminó costando unos 4,000 pesos mexicanos, por poner un ejemplo. O sea, se fue a una cantidad exorbitante. Y efectivamente la empresa creció económicamente, tenían mucho más ganancias, tenían mucho más solvencia, pero en el proceso se estaban llevando a muchas personas por, por problemas económicos. Ahora, en muchos países también las operaciones, por más que tengas un seguro del Estado, no son gratuitas. Entonces también por ahí tenemos el negocio de la salud. También tenemos el negocio de la salud en que una patente médica tiene que durar cierto tiempo para que sea negocio para la farmacéutica. Si no, no puede ser. Y también hay que pensar el lado contrario. Si no tuviéramos este negocio, quizás muchas personas de capital no lo invertirían y la medicina se atrasaría. Es todo un show. Es un abordaje integral por múltiples factores económicos, políticos, jurídicos, médicos, técnicos, sociales. Esto del negocio de la salud. Y es un tema que estaría bien interesante ir abordando. Junto con el negocio de la medicina, otro problema de los que tenemos es la frónesis y la ibris de la medicina. Y aquí les pongo al monstruo de Frankenstein. Y obviamente el doctor de Frankenstein, que fue el que lo creó, cuando termina de crear a Frankenstein, eso ustedes lo pueden leer en la novela, dice, he creado un monstruo, ¿qué es lo que he hecho? Y la medicina puede ir por allá. La medicina, al ser una práctica médica hecha por los hombres, puede terminar convirtiéndose en un monstruo o en algo perjudicial para las personas si no se lleva a cabo con la debida frónesis. Entendiendo frónesis como prudencia, como un acto reflexivo, como pensar antes de actuar, como muchas cosas que vamos a ir viendo, esto es directamente de Aristóteles, o la ibris, que es la imprudencia, la negligencia médica, que de hecho ya es penada. ¿Hasta qué punto el médico puede intervenir desde su prudencia antes de caer en negligencias médicas? Hasta qué, y aquí podemos hacer bastantes ejemplos, desde experimentar con personas un medicamento para ver si funciona, como en el caso de las vacunas para la viruela y demás que se implementó en la población negra, hasta experimentos psicológicos como este de privar a un bebé de todo percepción sensorial para ver qué es lo que ocurre, o también podemos hablar de otro experimento psicológico como puede ser darle electroshocks a un bebé cada vez que agarra algo para ver estímulo-respuesta. Entonces, ¿hasta qué punto el médico tiene que desarrollar la frónesis y cómo evitar caer en la ibris? ¿Cuál es el punto límite de pasar estos elementos? Que puede parecer sencillo, pero por ejemplo, en una operación en la cual surge una complicación, ¿hasta qué momento el médico puede decir, el cirujano puede decir, ¿sabes qué? Voy a seguir avanzando porque yo sé que puedo, pero lo hace por un acto de soberbia, o hasta qué punto sí lo hace racionalmente? Entonces,
también es súper importante aquí para el sector médico generar esta fronesis, generar este pensamiento reflexivo de su propia práctica. Ok, ok, tenemos una manita levantada, voy para allá. Dinos, Natalia. Wow, sí, sí, sí. Muchas gracias, La verdad no sé cómo se llama por acá, pero sí, va totalmente de allí. Y también por acá, por ejemplo, por acá nos dicen que la eugenesia también, cómo lidiar con eso, o sea, cómo llevarlo a cabo. Dinos, Sonia, bienvenida. Adelante, Sonia. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad, esto de la de descodificación que me mencionas, no lo he escuchado. Déjame investigarlo, lo trabajamos la próxima sesión, te lo prometo. Y vamos a ver qué dice por acá Angélica. Dice, me parece que dentro de la concepción de la corresponsabilidad, de la atención de los procesos de salud y enfermedad, no solo tendríamos que incluir a la paciente y al personal de salud, sino también, efectivamente, al Estado como entidad que permite o no, efectivamente, en con sentido de las características. Muy bien. Sí, 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 efectivamente. También la formación. Vamos, un médico no se forma por cómo se le da la gana. Es una estructuración estatal, qué es lo que está validado y qué no está validado para poderlo llevar a cabo. Ok, algunas extremidades. Eso fue, pues, el gobierno japonés partió del presupuesto viendo el uso de gases. Muy bien, muy bien. Oye, qué buena reflexión, Kalen. Ok, dinos, Gregory.
Ok, ok. Muchísimas gracias, Gregory. Bastante interesante. Y efectivamente, mira, Alcibiades, Platón, en el texto de Alcibiades dice la famosa frase, conoce a ti mismo y hazte cargo de ti mismo. Entonces, literalmente, eh, si estamos en la práctica médica, ya sea desde la filosofía, desde la medicina, tenemos que sernos conscientes de nuestra propia práctica. Y esto lo tenemos que llevar a cabo bastante bien. Yo estoy de acuerdo contigo con que se debería dar filosofía de la medicina desde primer semestre en medicina. Uno, porque lo considero una práctica bien importante, y dos, porque me gustaría dar esa clase, ¿no? Pero ya fuera de eso, vamos a seguir avanzando. Miren, de la presentación no nos faltaba ver un cachito que era lo de los tipos de clasificación de la enfermedad, pero ya son las 12 del día. ¿Qué vamos a hacer? La próxima sesión se los voy a compartir por el Classroom. Vamos a tener clase sincrónica, ya vamos a empezar a trabajar a Gadamer, el primer ensayo. El texto ya está subido en plataforma. Y la siguiente vamos a hacer unos ejercicios y ya dentro de 3 semanas nos volvemos a ver para ya enfocarnos en ese texto. En conclusión, para la próxima semana vamos a leer el primer ensayo, lo único que vamos a hacer, no vamos a hacer ninguna actividad, pero sí les pido leerlo. Y ya la siguiente hacemos la actividad y dentro de 2 semanas nos volvemos a ver. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Si no hay dudas o más preguntas, les agradezco muchísimo que se hayan tomado este espacio para estar aquí. Y les deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Si lo están viendo grabados, donde sea que estén viéndolo. Hasta luego. Voy a parar la grabación.